Mi nombre es Ángeles Casale, soy residente del Hospital Ramos Mejía y voy a hablar sobre una propuesta de manejo del ácido isquémico maligno, consenso multidisciplinario del Hospital Ramos Mejía. El objetivo del presente trabajo es evaluar la utilidad de un consenso sobre el tratamiento quirúrgico del ácido isquémico maligno de la arteria cerebral media, realizado en conjunto por los servicios de neurocirugía y neurología del Hospital Ramos Mejía. De esta forma, se estableció un protocolo sobre el manejo quirúrgico de los infartos malignos de la arteria cerebral media basado en la literatura y en la experiencia de ambos servicios que conforman la unidad de stroke. Deben cumplirse todos los siguientes criterios quirúrgicos. En cuanto a las comorbilidades y edad, se acepta un MRS, es decir, una escala de ranking modificada prequirúrgica de entre 0 y 2, desde pacientes asintomáticos hasta pacientes con una ligera discapacidad y sin enfermedad previa que reduzca significativamente la expectativa de vida, sin límite de edad. El lado es indiferente, puede ser derecho o izquierdo. El tiempo de evolución desde las 24 horas y hasta las 48-72 horas del inicio de los síntomas. Se debe realizar una tomografía de cerebro sin contraste al ingreso y a las 24 horas de forma reglada. El territorio de afectación debe ser mayor al 50% del área de la arteria cerebral media. Se excluyen pacientes alertas. Y el score de NIH debe ser mayor a 15 para el lado no dominante y mayor a 20 para el lado dominante. Además de lo anterior, se deben cumplir una de las siguientes situaciones clínicas. En pacientes estuporosos, es decir, alertables al estímulo doloroso, estos se deben encontrar progresivamente peor con respecto al examen de ingreso, es decir, un punto de Glasgow menos que al ingreso, en 2 o más exámenes separados por 1 hora, sin mejoría clínica en el medio. En el caso de los pacientes somnolientos, también deben encontrarse con un empeoramiento en el examen neurológico con respecto al ingreso, pero además deben presentar una progresión de la desviación de línea media mayor o igual a 2 milímetros en la tomografía de control a las 24 horas con respecto a la tomografía de ingreso. Por otro lado, aquellos pacientes que presenten un síndrome de herniación clínica, es decir, un Glasgow menor a 8 o una anisocoria, entre otras, estos deben ser intervenidos quirúrgicamente en cualquier momento. Es de interés remarcar que en el caso de los infartos carotídeos o hemisféricos, es decir, aquellos que afectan además de la arteria cerebral media, la arteria cerebral anterior o la arteria cerebral posterior, faltan estudios concluyentes sobre la mejor conducta a tomar en estos casos. Es por esto que se debe decidir la conducta caso a caso en forma individualizada, entendiendo que son de mal pronóstico aún con tratamiento quirúrgico, lo que pone en duda su utilidad. Además, se realizó un análisis descriptivo retrospectivo, incluyendo a pacientes operados y no operados en el Hospital Ramos Mejía con infarto maligno de la arteria cerebral media y se evaluó la capacidad predictiva de deterioro neurológico y de selección de candidatos quirúrgicos del protocolo. Se obtuvo un N total de 22 pacientes, tomándose como criterios de inclusión infartos mayores al 50% del territorio de la arteria cerebral media, pacientes con y sin criterio quirúrgico y sin límite de edad. Se excluyeron los pacientes con infartos carotídeos o hemisféricos, excluyéndose 3 pacientes, y de esta forma se obtuvo un N total de 19, de los cuales 14 fueron operados y 5 fueron no quirúrgicos. Se evaluaron los resultados al mes de la cirugía de acuerdo a la escala de ranking modificada, entendiendo que un MRS de 0 a 4 se considera un resultado favorable, mientras que un MRS de 5 o 6 se considera resultados desfavorables. Se evaluaron 19 pacientes con infarto maligno de la arteria cerebral media, dentro de los cuales 14 fueron operados y 5 no se operaron. Dentro de los pacientes operados, 13 cumplían con criterios quirúrgicos de acuerdo al protocolo y 1 no los cumplía. Dentro de los pacientes operados que cumplían con criterios quirúrgicos, 4 mejoraron el estado neurológico al mes de la cirugía, es decir, un MRS menor o igual a 4. Por otro lado, 3 pacientes que cumplían con criterio quirúrgico de acuerdo al protocolo no fueron operados en el momento en que cumplían con los criterios, sino que fueron operados después de presentar el deterioro del sensorio, es decir, fuera del consenso. Todos estos presentaron resultados desfavorables con un MRS de 5 y 6. Dentro de los pacientes no operados, 1 cumplía con criterios quirúrgicos y 4 no cumplían. El paciente que cumplía con criterios quirúrgicos no fue operado debido a que la familia rechazó la cirugía. Este presentó un MRS de 6. Dentro de los pacientes no operados que no cumplían criterios quirúrgicos, 3 presentaron resultados favorables, es decir, un MRS menor o igual a 4, y el paciente restante falleció debido a una causa clínica. Es decir, de esta forma se quiso evaluar la capacidad del protocolo de predecir el deterioro neurológico, determinando aquellos pacientes que cumplían criterio quirúrgico, no fueron operados en el momento en que cumplían con el protocolo y fueron operados luego del deterioro del sensorio, presentando resultados desfavorables. Y por otro lado, aquellos pacientes que no cumplían criterios quirúrgicos no se operaron y por lo tanto no deterioraron. De esta forma se puede establecer la utilidad y efectividad del protocolo para predecir el deterioro y seleccionar los candidatos quirúrgicos. De todas formas, se requieren estudios prospectivos para confirmarlo en un futuro.
También se valoró el tiempo de inicio de los síntomas en relación con el outcome de acuerdo al MRS. De esta forma vemos que dentro de los 14 pacientes operados, la gran mayoría fue intervenido entre las 48 horas del inicio de los síntomas y a la vez el mayor porcentaje de resultados favorables, es decir, un MRS menor o igual a 4, se observó también en el grupo de pacientes intervenido entre las 48 horas. Los infartos malignos de la arteria cerebral media se asocian a edema cerebral masivo con una elevada mortalidad. La craniectomía descompresiva ha demostrado ser un tratamiento eficaz en reducir considerablemente la mortalidad y mejorar los resultados funcionales a corto y largo plazo. Numerosos estudios han demostrado factores predictores de edema maligno, entre ellos mayores scores de NIH, pacientes jóvenes debido a la menor complianza cerebral, tomografías con afectación de más del 50% del territorio de la arteria cerebral media y volúmenes de infarto mayores a 145 cm3 en la difusión. Numerosos ensayos clínicos han demostrado que la craniectomía descompresiva disminuye la mortalidad y baja la probabilidad de un mal outcome funcional, es decir, un MRS de 5 a 6, cuando se lo compara con el tratamiento médico estándar. Si bien en todos estos sugieren realizar la cirugía antes de la aparición de los signos de herniación cerebral, en ninguno evalúa cuándo es el momento óptimo para realizarla. Es así como nos preguntamos, ¿qué conducta se debería tomar en un paciente con un ACV maligno, somnoliento, sin desviación de la línea media en la tomografía? ¿Y qué conducta se debería tomar en un paciente alerta, con desviación de la línea media? Es decir, ¿se debería esperar hasta que el ACV deteriore clínicamente, aceptando el riesgo de lesión secundaria por hipertensión endocraniana? ¿O debería realizarse una craniectomía descompresiva preventiva temprana, es decir, antes del deterioro clínico, aceptando que estamos tratando posiblemente a un paciente en forma agresiva que potencialmente podría no requerir ni beneficiarse de la cirugía? Con el objetivo de intentar dilucidar cuál es la mejor conducta a tomar en estas situaciones limítrofes, se realizó una encuesta anónima entre los integrantes del servicio de neurocirugía con 2 situaciones diferentes, una teórica y una clínica, para intentar determinar cuál es la mejor conducta a seguir. Por este motivo es que se intentó construir un consenso para tratar de resolver este conflicto. Entre los casos clínicos, nos preguntamos: si se operaría un paciente de 55 años, somnoliento, con un ACV maligno derecho, sin desviación de línea media, en donde vemos que la mayoría votó que sí se operaría. En el caso clínico, un paciente de 55 años, a las 48 horas del inicio de los síntomas, presenta hemiplegia y caída de Glasgow estando alertable verbal. Es decir, paciente somnoliento, con línea media conservada. La mayoría también lo operaría, pero en un porcentaje algo menor. Por otro lado, se preguntó si se operaría un paciente de 60 años, alerta, con un ACV maligno derecho, con desviación de la línea media. La mayoría opinaba que sí se operaría. Sin embargo, cuando se presentaba el caso clínico, un paciente de 60 años, alerta, con afasia y hemiplegia derecha, vemos que tiene la línea media desviada, la mayoría no lo operaría. Acá sí se observa una gran discrepancia, que es el motivo por el cual se intentó crear este consenso. Como conclusión, podemos decir que el análisis retrospectivo reafirmó que el consenso es efectivo como modelo predictivo de deterioro neurológico en pacientes con infarto maligno de la arteria cerebral media. Sin embargo, se requieren estudios prospectivos futuros para confirmar la utilidad del protocolo evidenciada en el estudio retrospectivo. Muchas gracias.